y el be able to. ¿Sí? Vimos el cuadrito del can, etc. Ahora vamos a ver el pasado del verbo to be. Nosotros el verbo to be lo vimos en presente, con la forma de is, are, am. ¿Recuerdan? Sí, profe. Bien, recuerden que había algunas diferencias que había que tener en cuenta con respecto al uso con nuestro idioma, ¿sí? ¿Recuerdan eso también? ¿Yes or no? Yes, miss. Más o menos, me parece. So. Ok. Vamos a comenzar. Vamos a leer la introducción. A ver quién lee. Castro Benjamín, que tengo ahí a mi mano el nombre. Bueno, ahí leo, espera que abro el archivo. Bueno, dale. ¿Qué parte es, profe? Donde está el verbo to be. Past simple, dice. Verb to be past simple. Sí, ya lo vi. Verb to be past simple past. Para recordar, se traduce al castellano como ser o estar. Y dependiendo del sujeto con el que se conjuga, al igual que en el castellano, adoptará una forma u otra. Encontramos dos formas de conjugar el verbo to be en pasado. Una es was, que se utiliza para I, he, she, it. La otra es were, que se utiliza para we, you, they. De esto se desprende que el pasado de am y de is es was, y el pasado de are y were, el verbo be, y el pasado de are es were. El verbo be es un verbo que no necesita auxiliar, did, para realizar una pregunta o negación. El verbo to be es un verbo irregular, por lo que al conjugarlo en tiempos verbales como el presente simple o el pasado simple no seguirá las normas. Tiene sus propias formas verbales. ¿Eso es un ejemplo? Son 3 oraciones en ejemplo, sí. He was my friend when I was 10 years old. Él era mi amigo cuando yo tenía 10 años. She was very happy yesterday morning. Ella estaba muy feliz ayer a la mañana. They were very famous scientists. Ellos eran científicos muy famosos. Ok, entonces a modo de resumen, ¿qué es lo que nos dice? A ver, ¿qué es lo que es una pequeña reseña de lo que es el verbo to be en pasado? A ver. ¿Sería en cómo conjugarlo al verbo? Ajá, muy bien. Que tengo 2 formas, sí, para conjugarlo. El was y el were. Ajá, ¿qué más? También dice que, digamos, el was se utiliza para el I, he, she, it, y el were se utiliza para el we, you, they. Muy bien, perfecto, sí. ¿Qué más? Que es un verbo irregular, que no se conjuga, digamos, no sigue norma. No sigue las reglas comunes de los verbos regulares. Bien. O sea que, ¿qué quiere decir con eso? Que ya lo vamos a ver cuando veamos el tiempo pasado simple, ¿sí? Que comúnmente a los verbos, para que formen su pasado, le agrego de o ed en el caso de ser regulares, ¿sí? Acá, ¿qué pasa con el verbo to be? Dice que es un verbo que no necesita de auxiliares. Es como un verbo que se vale por sí solo. Entonces, solo puede formar su oración negativa, solo puede formar su oración interrogativa, ¿sí? Y por lo tanto, la afirmativa. Eso ya lo vimos en el presente, que tampoco no necesita ni del do ni del das,
para armar una oración negativa ni e interrogativa. ¿Alguien puede leer la forma afirmativa? ¿Alguien puede leer, por favor? Affirmative form, sujeto más verbo to be más complemento. Ejemplo, I was in England last month. Negative form, sujeto más verbo to be más not más complemento. Ejemplo, I was not in Germany last month. Digo, Por favor. como vemos, el verbo to be en pasado simple no utiliza el auxiliar didn't o did not para negar, sino que tiene su propia forma. Wasn't, was not, weren't o were not. Interrogative form. ¿Leo eso también, Miss? Hasta esa, por favor. Verbo to be más sujeto más complemento. Ejemplo. Were you in Japan last month? Yes, I was. No, I wasn't. Ok, bien. Se me fue un poquito de la hierba del mate. Me raspó la garganta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Sujeto, subject, verb to be, complement. Entonces ya tenemos la estructura. Es igual que la estructura del presente simple, del verbo to be. La negativa es igual y la interrogativa es igual. Yo ahí solamente les puse la que comienza con el verbo to be. Recuerden que también puede comenzar con una question word, que serían el what, el where. Por ejemplo, where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? What was that? ¿Qué fue aquello? ¿Sí? Recuerden que en la forma de que comienza con el verbo to be, respondo yes or no. Si pregunto con una question word, voy a responder en oración completa. Debajo tienen el cuadrito cómo quedaría con sus respectivos significados en pasado. Tengo el I was, you were, I was not o I wasn't. You were not, you weren't. Was I, were you, y cada uno con sus respectivos significados. Ojo que a la hora de estructurar, a veces cuando uno lo piensa, ustedes no, automáticamente que les resulta más fácil, en vez de pensar el verbo, lo van al traductor, en oración completa. Ojo con el verbo ir, que también en su pasado va a ser fuiste. ¿Sí? Todo va a depender del contexto que tenga la oración. El verbo I was significa yo fui, era, estuve, estaba. ¿Sí? You were, fuiste, era, estuviste, estabas. He was, fue, era, estuvo o estaba. Por ejemplo, ella fue una gran cantante, él fue un gran filósofo. Y por ahí, qué sé yo, si yo no pongo bien el complemento de después del verbo, ese fue se puede interpretar, cuando ustedes lo interpreten en el traductor, como el verbo ir. Fue a algún lado. ¿Sí? Bien. Está clarito, es sencillo, es como para tener en cuenta. Lo único que tengo que tener en cuenta acá es con qué voy a utilizar el was y el were y cuál es el sentido de la oración, si ser o estar. ¿Sí? Obviamente en pasado. ¿Estamos hasta ahí? Any question? No, Miss. No? Is it clear? Yes. Okay, go on. There be, ¿qué sería? ¿El there was o there were? Nosotros lo vimos al there be. ¿Cuál es? There be es
infinitive form. ¿Cuál sería en presente el there be? There is. A ver, A ver, bien, muy bien. ¿Y la conjugación cuál sería? A ver. ¿Eh? ¿Cuál sería el there be en presente? Si lo saben. Y los There is. resto. There is y there are. ¿El resto se acuerda ahora? Yes or no? sí, profe. Ok, veamos. ¿Qué es lo que nos dice? Romero Elías, Sí, profe. ¿puede leer? Bien. Como vimos anteriormente, there be significa haber. De esta forma está en infinitivo. La estructura there más be en pasado simple expresa la existencia de algo en el tiempo pasado. Se construye con las formas en pasado del verbo to be, was, here, según estemos refiriéndonos a algo en plural o en singular. Puede interpretarse en español como el pretérito perfecto simple, hubo, o el pretérito imperfecto había. Ok, thank you. Sencillito, cortito. Entonces, el there be en pasado es there was y there were. Fíjense en el cuadrito que tienen a continuación, dice, tengo el present, past. There is, there was. There are, there were. There was a big clock in the office last year. There were many children in the park yesterday. Affirmative, negative. There was, there wasn't. There were, there weren't. Interrogative form, was there, were there y su respectiva respuesta. El there was y el there were, hubo o había. Con la diferencia del there is y el there are, ¿cuál era? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el significado de there is y there are? Gente, ¿No era que uno se usaba para plural y otro singular? sigue usándose para el singular tanto en presente como en pasado. Bien. ¿Y cuál es el significado del there is y el there are? A ver. Hay, muy bien. El verbo haber, hay. Perfecto. Entonces, debajo, en el siguiente cuadrito, tienen singular. There's a spider in my room. There isn't a thing I can do about it. Is there a reason why you are late? Plural. There are 3 people waiting. There aren't any chocolates left. Are there more sandwiches? Singular. Y tienen la forma pasado, en pasado como sería, there was a spider in my room, y plural, there were 3 people waiting. Hay 3 personas esperando. Entonces lo único que tenemos que tener en cuenta que es el there was para el singular y el there were para el plural, pero algo que había en pasado. Is it clear? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ok. Entramos al pasado simple. A ver, recordemos un poquito el tiempo presente simple que habla de qué. ¿Para qué lo utilizo?
¿Eh? Para rutinas. Rutina, muy bien. Para el ¿Qué clima. más? Para algo que hacemos a menudo. Para hablar acerca de lo que se hace a menudo, de las actividades diarias, de lo que nos gusta, ¿sí? De los gustos, aficiones, muy bien. Y utilizamos los verbos en presente. Solo hay una modificación cuando hablo de la tercera persona del singular. Esa es la única modificación en la oración afirmativa. Luego, en la interrogativa y en la negativa, ¿qué es lo que utilizo? Un auxiliar. El did. En el presente simple utilizo el do y el das. Muy bien, uso los auxiliares, ¿sí? Sí o sí, para esas oraciones tengo que utilizar los auxiliares correspondientes. En este caso, en el presente es el do y el das. Veamos qué pasa con el simple past. Bergani, ¿puede leer? Sí, profe. Bien. Usamos el pasado simple para hablar de algo que sucedió en el pasado y que no tiene relación con el presente. Se refiere exclusivamente a un lapso de tiempo ya finalizado, acciones que comenzaron, se desarrollaron y finalizaron en el pasado. Ejemplo, Pasteur, Made, Important Medical, ¿cómo se dice esa palabra, profe? Discoveries. Discoveries. ¿Leo todo? Hasta hasta los dos ejemplos nada más. Bueno, I visited London when I was a child. Bien, visité Londres cuando era niño. Ok. Puede continuar Herrera Franco. ¿Eh? No, no lo escuché. Pizarro Herrera. Sí, profe. ¿Me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Como vimos anteriormente, cuando estudiamos el presente simple, para realizar una pregunta o una negación, necesitamos de la ayuda de un auxiliar. Es decir, el pasado simple funciona de manera similar al presente simple, salvo que empleamos el auxiliar did not y didn't. ¿Cómo se diría ahí, bro? Didn't. Didn't. Para todas las personas, incluida la tercera persona del singular he, she, it. En las oraciones afirmativas usamos verbos regulares. Forman el pasado añadiendo el et y el di al infinitivo. Los verbos irregulares tienen una forma especial para el pasado. No siguen ninguna regla de segunda columna de los verbos irregulares. Aparece con expresiones como last week, last month, last year, last night, last Monday. Y days of week, last holiday, etc. Ago, ¿así se dice ago? Ago. Ago. 2 days ago, 4 days ago, a long time ago. Hace tiempo atrás. A minute ago, hace un minuto, a moment ago, hace un momento, etc. Yesterday,
Is there a morning? The day before, yesterday. In 1940, no sé cómo se dice en inglés, ¿verdad? In 1940, se lee de dos en dos. 1940. Ajá, 1940. In I need to dent, sería dent. 1910. Good. Very good. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar? Lo más importante, entonces, que expresa acciones que fueron realizadas, que se realizaron, comenzaron y terminaron en el pasado. O sea, ahí quedaron una acción que es, comenzó y finalizó. Almorcé, fui, salí, cené, llegué, etc. Eso lo tengo que tener bien diferenciado para no confundirme en los otros tiempos pasados. Dice bien clarito, usamos el pasado simple para hablar de algo que sucedió en el pasado y que no tiene relación con el presente. Eso es lo más importante que tengo que tener en cuenta a la hora de hablar del tiempo pasado simple. Se refiere exclusivamente a un lapso de tiempo ya finalizado, a acciones que comenzaron, se desarrollaron y finalizaron en el pasado. Entonces, la definición está clarita, ¿sí? A diferencia del pasado, del presente simple, acciones que son rutina. Bien. Ahora, dice que usamos un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Did. Did o didn't. Did, muy bien, did. ¿Y en el presente? ¿Para qué? ¿Para forma afirmativa? Do. No, los auxiliares del presente, ¿cuáles son? Ah, do y does. Do y das, muy bien. Entonces, eso lo tengo que tener bien diferenciado para no confundirme con los siguientes tiempos. Entonces, presente, do y das. Pasado, did. Esos son los únicos auxiliares que puedo utilizar en estos tiempos. Ahora dice, en las oraciones afirmativas usamos los verbos regulares e irregulares. Ya sabemos que un verbo regular son aquellos que siguen alguna regla. En este caso, en el pasado, un verbo regular es el que le agrego de o ed para formar su pasado. Y los irregulares son los que cambian, no siguen ninguna regla. ¿Sí? Entonces, los irregulares, al no seguir ninguna regla, me puedo encontrar verbos, no me queda otra más que estudiar. Me puedo encontrar con verbos que cambian una vocal, una consonante, que cambian en su totalidad, verbos que, ojo que también hay verbos que se repiten el presente y el pasado participio, como en el caso del verbo cut, de cortar, ¿sí? El presente es cut, cut, cut. O fit, ¿Perdón? fit, que se repite fit con una E en los dos. El verbo Get. get, no, el pasado es got. Cambia Pero una O. En el past participle y en el simple, ¿o no? Ajá. Sí, porque el pasado participio es gotten. Puede ser gotten. ¿Qué otro? A ver. El verbo be cambia totalmente. El verbo be en presente es is, are, am. En pasado es was or were. Y en pasado participio, been. Bien. Ahora dice, aparece con expresiones tales como last,
ago y yesterday. Esas son algunas que yo les coloqué ahí como para que tengan en cuenta el primer impacto que pueden llegar a tener para relacionarlo al pasado simple. Por ejemplo, el last week, el last month, last year, last weekend. Lo puedo utilizar con los días de la semana. Last Friday, last Monday, etc. Cuando hablo de ago, estoy hablando de atrás. Puedo decir 2 days ago, 2 years ago, 3 weeks ago, etc. Cuando hablo de yesterday es el más común, el ayer, yesterday morning, puedo utilizarlo con las partes del día, ¿sí? Yesterday morning, yesterday evening, ¿sí? Pero para decir anoche, Salud, profe. ay, gracias, chicos. Estos pichichos son tan braseros que no me hacen hacer alergia al pelo. Viven encima nomás. ¿Lo vieron? Sí, profe. Es terrible, molesto. Pero es la compañía que tengo todas las mañanas para trabajar. Bien, siga. A ver, tengo el last, el ago, el yesterday. Eso, como para que lo vayan teniendo en cuenta ahora que vamos a ir trabajando. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a diferenciar en la oración. Por ejemplo, yo les doy, complete la oración con presente simple o pasado simple. Ahora, generalmente voy a tener un indicador. Las expresiones de tiempo son muy frecuentes, muy comunes. En el presente simple, ¿cuáles son? A ver, más allá de los adverbios de frecuencia, ¿cuáles serían las más comunes en presente simple? Today. Today, ajá, puede ser, ajá. Every week, every weekend, ¿sí? Toda la semana, todos los fines de semana, every day, In the morning. usually, sometime, yes, ok. Entonces, el pasado simple también tiene sus expresiones que son utilizadas con el last, con el ago, con el yesterday. Ahora veamos, la forma afirmativa. Dice, ¿cómo voy a armar ahora? Tengan en cuenta una cosa, que dice sujeto, plus, past verb, plus complement. Ese verbo va a ser regular or irregular. She danced with Mike. I played tennis last Saturday. I went to the cinema 3 days ago. Fíjense que están resaltados el verbo, ¿sí? Y la expresión de tiempo, como para que vayan teniéndolo en cuenta. Recordar, las oraciones afirmativas son las únicas que llevan el verbo en pasado. ¿Por qué esta aclaración? Dice, recordar que las oraciones, eso si quiere lo pueden resaltar con un color. Las oraciones afirmativas son las únicas que llevan el verbo en pasado, ya que ya que no utilizamos el verbo auxiliar. Eso lo pueden colorear, marca. En la forma negativa, acá sí, dice subject. Did not o didn't, o sea, iría el auxiliar negativo. Luego dice verbo de la acción en infinitivo. Complements. I did not or didn't go to the gym yesterday. ¿Sí? Fíjense en la estructura. She didn't dance with Mike. I didn't play tennis last Saturday. Entonces, está el did
Y fíjense en el verbo que lo sigue, el didn't y el verbo que lo sigue. A ver. ¿Observan las estructuras? Sí, Miss. Dice, recordar cuando está el auxiliar did o didn't, el verbo va en infinitivo. ¿Recuerdan que es un verbo en infinitivo? Sí. Muy bien, que es un verbo que no está conjugado. ¿Sí? En este caso el infinitivo sin to. ¿Por qué? Porque el que le va a dar el pasado, el sentido pasado a ese verbo es el auxiliar did. Así como el auxiliar do y das le dan el sentido de rutina, de presente simple a los verbos, en este caso el auxiliar did le da el sentido de pasado. Entonces, ayer no fui al gimnasio, ella no bailó, no jugué, perdón, ahí es no jugué al tenis, me confundí. No jugué al tenis el sábado pasado. Fíjense que el did no tiene significado. ¿Sí? Entonces, al ser un verbo auxiliar, no tiene significado. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, yo no hice la tarea ayer? A ver, ¿cómo quedaría en inglés? Yo no hice la tarea ayer. I didn't do the homework yesterday. I didn't do the homework yesterday. Fíjense, tengo el verbo didn't, que es el auxiliar en pasado, y tengo el verbo do, que es hacer. Ok, ella no hizo la tarea ayer. She didn't do the homework yesterday. She didn't do the homework yesterday. Good, very good. Utilizo el mismo auxiliar tanto para I, you, he, she, it, they. ¿Está claro hasta ahí? Any question? ¿Está claro la afirmativa negativa? Sí, profe. Sí, Miss. Ok, vamos con la forma interrogativa del pasado simple. Dice did plus subject plus infinitive verb plus complement. Did, sujeto, verbo de la acción infinitivo, complementos. Example. Did you go to the gym yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Did she play tennis last Saturday? Yes, she did. No, she didn't. Entonces, es como la misma estructura del presente simple. Pasa el auxiliar adelante, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Fíjense que también tengo la estructura, no se olviden de la question word. El what, el where, when, why, ¿sí? Que entonces quedaría lo mismo. La question word iría antes del did, antes del auxiliar. Entonces me quedaría question word, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Solo que ese verbo, por favor, ese es uno de los errores más comunes. Colocan el did y el verbo me lo vuelven a colocar en pasado. Ojo con eso, vean bien a la hora de la práctica cómo van a colocar el verbo. Eso es fundamental. Si yo conozco el did y el verbo en pasado, está mal. ¿Estamos? Tengo que tener muy, muy bien en cuenta hasta qué verbo voy a utilizar en el caso de que sea afirmativa, si es regular, irregular. En el caso de la negativa o pregunta,
Recuerden, did y el verbo infinitivo, o sea, o si lo quieren llamar el verbo en presente, problema. Ahora les queda una estructura del cuadrito. Dice verbo auxiliar. Sería el did not, ¿sí? Y el did que va a ir al principio de la pregunta. Por ejemplo, en la afirmativa, I worked, I didn't work, ya, con el verbo infinitivo. Did I work? Yes, you did. No, you didn't. You worked. You didn't work. Did you work? Yes, I did. No, I didn't. Yes? It's okay. Y así sucesivamente con cada una de las personas como para que les quede una estructura. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes, Miss. Yes? Ok. Entonces, ahora ustedes, si les doy 5 minutos y ustedes van a leer la introducción, ¿para qué voy a utilizar el tiempo pasado continuo que nosotros vimos a diferencia present continuous? Entonces ustedes lo ven, lo leen, marcan y lo debatimos, pero esta vez hablan ustedes, hablo yo. ¿Estamos? ¿Ok? 5 minutes only.
Que se forma con el pasado del verbo to be más el presente en participio. Ajá. Indican, o sea, el pasado continuo se usa para indicar una acción que transcurriría en el pasado, pero fue interrumpida por otra que sea más actual, que está en pasado simple, vendría a ser, o para expresar acciones que están en proceso o sea, que todavía no terminaron. Pero En el pasado, ¿no? Justamente. en el pasado, que no terminaron en el pasado. O sea que se estaban realizando en el pasado, ¿sí? Ojo con eso porque no continúa el presente, porque ese es otro tiempo que ya lo vamos a ver, de una acción que comienza en el pasado y aún continúa al presente. Ojo ahí. Entonces, dice que lo utilizo para una acción que se estaba realizando en el pasado. Muy bien lo del compañero que dice también que lo formo con el verbo to be en pasado más un verbo terminado con ing. Estaba comiendo, estaba limpiando, estaba escuchando música, estaba estudiando. Bien. Entonces, ahí Gonzalo creo que decía también de que se puede dar que esa acción que se estaba realizando es interrumpida por otra acción, ¿sí? Esa otra acción sería en pasado simple. Bien. Entonces, por ejemplo, estaba durmiendo cuando mamá llegó. Se estaba durmiendo, es una acción en pasado continuo, ¿sí? Y que es interrumpida por la llegada de mamá. Cuando mamá llegó. Bien, entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Para determinada acción que estaba ocurriendo en el pasado. My grandma was cooking an apple pie. Para describir una acción que ocurría en determinado momento en el pasado. Estaba en proceso y fue interrumpida por otra acción del pasado. I was having a shower when the phone rang. Utilizamos el pasado continuo también para descripciones. Nótese la combinación de la parte descriptiva, ¿sí? Con la narrativa, ¿sí? De algo que estaba sucediendo en cierto momento y que lo estoy relatando. Ese es el otro uso. Pasado continuo con la parte narrativa. It was burning on the hearth and the cat was sleeping in the front of it. A girl was playing piano and was singing softly to herself. Suddenly, there was a knock on the door. The bird stopped playing and the cat woke up. Entonces, el fuego estaba crepitándose, estaba avivándose, decimos nosotros, ¿sí? En el hogar, y un gato estaba durmiendo enfrente de él. Una niña estaba tocando el piano y estaba cantando suavemente para sí misma. De repente, golpearon la puerta, la niña dejó de tocar, paró de tocar. El gato despertó y así sucesivamente sigue. Entonces, como un relato entre que puedo utilizar el tiempo pasado continuo para la narración y al mismo tiempo el pasado simple para ir poniendo efectos que fueron interrumpiendo ciertas actividades. ¿Está claro entonces los usos? Sí, profe. ¿Está claro? Sí, profe. Generalmente lo van a encontrar con una acción que se estuvo realizando en el pasado. A diferencia del presente continuo, que es una acción que se está realizando en el momento en el cual estoy hablando, o en el alrededor de ahora. Recuerden también, ese es un uso muy importante del tiempo presente continuo. Ahora, veamos. Dice, este tiempo se forma con el pasado del verbo to be, o sea, was y were. El presente participio, es decir, agregando la terminación ing
al infinitivo, que esto ya lo vimos con el tiempo anterior. Es frecuente encontrar adverbios como when, cuando y while, mientras, en este tiempo verbal. Por ejemplo, my brother was writing a letter when Peter arrived. While I was doing the shopping, I came across Susan. Mientras estaba haciendo las compras, me encontré con Susan. Mi hermano estaba escribiendo una carta cuando Pedro llegó. Está muy clarito. Entonces, tengan en cuenta que el when y el while lo utilizo cuando quiero complementar esos dos tiempos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Yes? Yes, miss. Okay. Now, affirmative form, negative form, interrogative form. Entonces, la forma afirmativa es subject plus was or were plus verb ing complements. I was washing the dishes when they came. We were playing cards in the living room. Tom was driving so fast. It was raining yesterday morning. ¿Sí? Se forma con el pasado verbo to be. Vuelvo a repetir ahí para que lo tengan en cuenta. Was or were más el verbo de la acción en gerundio, que sería un verbo infinitivo agregándole la ing. Forma negativa del pasado continuo. Sujeto. Was not, wasn't, were not, weren't. Verbo de la acción en gerundio y complementos. I was not cleaning your shoes. Tom wasn't driving so fast. It wasn't raining yesterday morning. Forma interrogativa. Ahí tienen was or were. Entonces el verbo to be pasa adelante, ¿sí? Verbo de la acción en gerundio y complementos. Were you cleaning her shoes? Were they playing cards? Y luego tengo la que va con la question word. Question word, was or were, subject, verb ing y complement. For example, where was she dancing? What were you studying? How were they playing? Etc. Entonces, los dos tiempos que vimos ahora es simple past y past continuous. Simple past es una acción que comenzó y terminó en el pasado. El pasado continuo es una acción que comenzó, que se estaba realizando, llevando a cabo en el pasado. Por eso es la terminación del verbo con ing. ¿Qué significa la ing? A ver. No, la ing es la terminación de los verbos. A ver, ¿en qué terminan los verbos? Ando, endo. Ando, endo, yendo. Ok. Caminando, leyendo, comiendo, bebiendo. Pero el que me le va a dar el significado, el presente o el pasado, es el verbo to be. Si yo digo, I am reading, yo estoy leyendo. Y si yo digo, I was reading, ¿cómo sería en pasado? I was reading. Yo estaba leyendo. She's having lunch. ¿Cuál es el significado? Ella está almorzando.
ella está almorzando. Y si yo digo, she was having lunch, Estaba almorzando. entonces el que le va a dar el significado presente o pasado es el verbo to be. El verbo con ing se sigue manteniendo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Any question? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, miss. Ok, good. Vamos a realizar un ejercicio para ver más o menos. Exercise A, voy a realizar las 3 primeras. ¿Sí? Exercise C, las 5 primeras. Las realizan y ya las chequeamos a ver cómo sale. Traten de ir viendo el ejercicio y viendo la teoría como para irlo relacionando y corrigiendo de ahí. Sorry, ¿qué ejercicio el sí? A, Ah, ok. Thank you. la A, 1, 2, 3. Y Z, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el A y el C. Del A las 3 primeras y del C las 5 primeras. Yes? Is. Yes.
Good, very good, yes. Today the weather nice, but yesterday it very cold. Was. Was. No, today. Is. Sorry, Is. today weather is nice, but yesterday it was very cold. Good. I hungry. Can I have a sandwich? I am. I am. Porque dice, can I have a sandwich? Good. C. She, the lottery last year and a big house. Acá tengo que tener en cuenta qué cosa. Pero voy a confeccionar una lista, ¿sí?, de verbos regulares e irregulares. Y la otra que les va a ayudar muchísimo es confeccionar, ¿sí?, de verbos regulares. ¿Qué quiero decir? O sea, en este sentido, tener las dos listas. ¿Se me desconectó? Porque me sale un letrero ahí. Se le escucha cortado, profe. Sí, ahí volvió. Pasa que justo empezó a cortarse. Me sale el letrerito ahí que está inestable la conexión. Entonces, acá, por ejemplo, donde dice she won, ¿por qué? Porque tengo el verbo win. El pasado de win es won. Entonces, she won the lottery last year and bought, porque el pasado de buy es bought a big house. Number 2, while, entonces hay ojo, porque tengo dos espacios, pero tengo while. Fíjense bien en las oraciones que tienen while y when, porque puede estar mezcladas entre presente, pasado simple y pasado continuo, pasado simple. Dice while y tengo el verbo have breakfast. She a bath y tengo el verbo have. Entonces me quedaría while she was having breakfast, while he was having breakfast, she was having a bath. Mientras él estaba tomando una ducha, ella estaba, perdón, no veo tanto. Mientras él estaba desayunando, ella estaba tomando una ducha. Luego dice, when she, cuando, y tengo el verbo finish, her bath, they, tengo el verbo go out together as, y tengo el verbo have, very important appointment. Entonces, when she finished, cuando ella finalizó su baño, they went out, salieron together as they had, así, ¿por qué? Porque ellos tenían un encuentro importante o una reunión importante. Entonces, fíjense bien cómo van antes de hacer los ejercicios, comparen la lista de verbos regulares, sí, presentes y pasados, como para que no estén buscando cada rato y traten de memorizar. Esa es la mejor forma. Lo mismo con los irregulares, sobre todo los irregulares que son los que cambian, los que me producen alguna modificación. Y si yo ya sé que este verbo es regular, bueno, listo. Lo único que tengo que hacer es agregarle de o ed. Recuerden repasar la parte de la teoría porque es fundamental para realizar los ejercicios. Si no sé la teoría, no puedo tener en cuenta qué reglas, qué normas o qué estructuras voy a utilizar para formar las oraciones. Number 3 dice, when I, y tengo el verbo run, into Peter, he very
clothes are green here. Y tengo no recognize. Fíjense ahí, dice no recognize him at first because of his look. But when he hello to me, tengo el verbo tell, you are beyond recognition with such clothes and here. Entonces, el verbo run, ya sabemos, muchos ya saben que es un verbo que no cambia. El presente es run, el pasado es run. Entonces, when I ran into Peter, he was wearing very strange clothes. No puedo decir, cuando lo vi a Peter, él usaba, sino él estaba usando ropa extraña y un pelo verde. Y ahí, ¿cómo hago ese? No lo reconocí. A ver, ¿cómo quedaría? ¿Cómo sería? ¿En qué colocar? ¿En pasado simple o en pasado continuo? ¿Dónde perdón que se me cortó? Number 3, donde dice I, y tengo not recognize him at first because of his look. ¿En qué tiempo? A ver, diría, ¿no lo estaba reconociendo o no lo reconocí? No lo reconocí. No lo reconocí. Entonces, ¿qué tiempo es? Didn't recognize. I didn't recognize. Ok, I didn't recognize. ¿Por qué? Porque es pasado simple, entonces voy a utilizar el negativo didn't. Good. I didn't recognize him at first because of his look. But when he, y el verbo say, ¿cómo iría? Pero cuando él, Was silent. pero cuando él estaba diciéndome hola, o cuando él me dijo hola. Cuando él me dijo. Ajá. Entonces sería, but when he said hello to me, I told, bueno, ya le dije, I told him, you are beyond recognition with such clothing and here. Entonces, yo le dije a él que estaba irreconocible o con esa ropa y ese pelo. Entonces, por favor, busquen, traten de armar, son complicaditas las oraciones justamente para eso, para que traten de pensar y trabajen con ambos apuntes y sobre todo los verbos. Y sobre todo el vocabulario es lo más importante. Vayan copiando las oraciones en su cuaderno, vayan armando los apuntes, saquen de las oraciones las estructuras, hagan oraciones similares, es la única forma de practicar, ¿sí? A los ejercicios los van a terminar para la próxima clase. No me envíen la actividad y la vamos a trabajar en clase, ¿sí? A los ejercicios para ver qué es lo que sale y cuáles son las dudas. Pero esperen que estoy anotando la de la guía. Esos ejercicios los van a leer ustedes, lo van a trabajar ustedes y lo voy a tomar a ustedes mismos, conjuntamente con cada una de las actividades, las reglas, qué es lo que dice, por qué colocó el verbo así, por qué va esto,
si está el while, ¿por qué uso este tiempo? Etcétera. ¿Sí? Eso va a ser una especie de charla oral de la clase con respecto a esta guía. Con respecto a esta guía. ¿Estábamos? Any question? No, miss. Thanks. ¿Nadie tiene alguna consulta? ¿Nadie entró después de la asistencia? ¿No? No, profe.